Jesús, Buda y Rumi nunca se conocieron. Vivieron en lugares y tiempos distintos, hablaron idiomas distintos y fundaron religiones opuestas. Pero en el fondo, todos dijeron lo mismo. Las frases que escuchamos en templos, mezquitas y monasterios podrían ser fragmentos de una misma verdad. Un monje cristiano del siglo XIII escribió: "El ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve a mí". En Persia, un poeta musulmán dijo: "Lo que buscas te está buscando". En la India, un sabio afirmó: "Tú eres eso". 3 culturas, 3 lenguas, 3 caminos distintos, pero una sola voz detrás de todos. Esa coincidencia imposible ha desconcertado a filósofos y buscadores durante siglos. ¿Cómo es posible que quienes nunca se conocieron repitieran las mismas verdades? Este video no trata sobre religión. Trata sobre algo más grande. Sobre un misterio que une a los seres humanos desde el principio de los tiempos. Los seres humanos han usado distintos nombres para hablar de lo mismo: la verdad, la luz, el ser, Dios, la conciencia. Pero hay algo más profundo, una resonancia compartida, una voz que parece hablar a través de ellos, sin importar el idioma ni el dogma. Este video no trata sobre religión, trata sobre lo que todas intentaron decir y que casi nadie escuchó. Dicen que Buda alcanzó la iluminación bajo un árbol al comprender que no había nada que alcanzar. Dicen que Jesús habló del reino de Dios, pero luego añadió: "El reino está dentro de vosotros". Dicen que Rumi danzaba hasta perder su nombre, porque en el silencio del amor ya no existía ni el amante ni el amado. Y siglos después, Meister Eckhart, un monje cristiano, escribió exactamente lo mismo. El ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve a mí. No se conocieron, no leyeron los mismos textos, pero sus palabras resuenan como si fueran parte de una misma canción. A veces da miedo pensarlo. ¿Y si todos estos sabios estuvieran hablando de una misma verdad universal, pero cada religión la envolviera en sus propios símbolos? ¿Y si lo que los separa no es el mensaje, sino la interpretación que hicimos nosotros? El mundo se ha dividido por siglos, intentando defender nombres distintos para lo que quizás era el mismo fuego interior. Pero quienes lo sintieron de verdad hablaron de unión, no de separación. Al-Halak, el místico sufí, dijo: "Yo soy la verdad", y lo crucificaron por blasfemo. Pero ¿qué decía Jesús? "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Ambos hablaban desde el mismo punto interior, ese en el que el alma desaparece y solo queda la presencia divina. Y cuando Rumi oyó la historia de Al-Halaj, escribió: "Cuando el amor llega, el yo se disuelve como la nieve bajo el sol". Esa disolución del yo, ese silencio interior donde ya no hay separación, aparece una y otra vez en todas las tradiciones. En el hinduismo, los sabios del Vedanta dicen Tat Tvam Asi, que significa tú eres eso. En el taoísmo, Lao Tse escribió: "El sabio no posee, porque se sabe parte de todo". Y en los evangelios apócrifos, Jesús dice: "Cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino". Distintos idiomas, distintas culturas, pero el mismo mensaje. La unidad es la verdad última. Y sin embargo, esa verdad fue siempre la más peligrosa, porque no puede controlarse, no puede organizarse, no puede institucionalizarse. Quien descubre la unidad interior ya no pertenece a ninguna estructura. Por eso a los místicos se los persiguió más que a los ateos. Porque hablaban de Dios, pero de un Dios que no cabía en los templos. Marguerite Porete, en la Francia del siglo XIII, escribió que el alma que ama verdaderamente ya no obedece ni siquiera a Dios, porque su voluntad y la de Dios son una sola cosa. La Inquisición la condenó a la hoguera, pero antes de morir dijo que no temía, porque el fuego exterior no podía tocar la llama que ardía dentro de ella. ¿No es lo mismo que dijo Rumi? Lo que es falso muere en el fuego, lo que es verdadero se vuelve llama.
¿Y si todo esto fuera un mismo lenguaje? Un lenguaje que no pertenece a ninguna religión, sino al alma humana cuando toca lo infinito. Cada vez que un místico habla, el poder tiembla, porque lo que dice no puede ser apropiado. Jesús habló de amor y lo crucificaron. Sócrates habló de la voz interior y lo obligaron a beber veneno. Mansur al-Hallaj habló de la verdad y lo despedazaron. Giordano Bruno habló del infinito y lo quemaron. Eckhart habló de la unión con Dios y fue silenciado por Roma. Todos ellos decían lo mismo, que dentro de cada ser humano hay una chispa divina, y que la verdadera libertad comienza cuando la reconocemos. Si lees a los místicos sufíes, verás que repiten la palabra aniquilación, la aniquilación del ego. En el cristianismo se llama kenosis, vaciamiento del yo. En el budismo, nirvana, que literalmente significa extinguir la llama del deseo. Y en todas, el resultado es el mismo, un estado de paz absoluta, sin separación, donde ya no hay un yo que sufre, sino la presencia de algo inmenso e inmutable. Pero lo curioso es que estas frases no se copiaron entre sí. No existía internet, ni imprenta, ni traducciones. Cada uno llegó a esa comprensión por su propio camino. ¿Cómo explicar que todos llegaran al mismo punto? Quizá porque no es una idea, sino una experiencia humana universal. Un instante de claridad que trasciende culturas y siglos. Un momento donde el alma comprende que todo lo que busca ya está aquí. Y sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad se ha aferrado a las formas, a las palabras, a los rituales, a los dogmas. Olvidamos que las religiones son mapas, no territorios. Que los profetas no querían que los adoraran, sino que los entendieran. Buda nunca dijo, sé budista. Dijo, sé una luz para ti mismo. Jesús no dijo, crea templos, sino el Padre y yo somos uno. Rumi no fundó una secta. Fundió su ego en el amor. Lao Tse desapareció en silencio porque sabía que la verdad no puede explicarse, solo vivirse. Y Sil, la humanidad entera ha estado buscando a Dios afuera, mientras Él siempre ha estado adentro. Hay un hilo que une a todos los grandes seres. Su enseñanza no se basa en creer, sino en despertar, en mirar directamente, sin intermediarios y sin miedo. Por eso sus frases, aunque distintas, se reconocen entre sí, como si fueran espejos enfrentados. Jesús dijo, el reino está dentro de vosotros. Buda dijo, el que se conoce a sí mismo ha despertado. Rumi escribió, lo que buscas te está buscando. Eckhart afirmó, nada es tan cercano a ti como Dios mismo. Lao Tse enseñó, quien se conoce a sí mismo está iluminado. Y los Upanishads declararon, tú eres eso. Escúchalas una tras otra y sentirás que no estás oyendo a distintas voces, sino a una sola conciencia hablando a través del tiempo. Pero aquí viene lo más sorprendente. Cuando los científicos del siglo XX empezaron a explorar la física cuántica, descubrieron algo que los antiguos sabios ya intuían, que todo está conectado, que la materia no es sólida, que el observador cambia lo observado. Y muchos físicos, como Schrödinger o Einstein, reconocieron el eco espiritual en esas conclusiones. Schrödinger escribió, la multiplicidad es solo aparente. En verdad, solo existe el uno. Era la misma intuición. El universo como una única realidad que se experimenta a sí misma de infinitas formas. Entonces, ¿qué pasaría si aceptáramos que todos los sabios de la historia estaban describiendo un mismo estado de conciencia, pero con distintas metáforas? Algunos lo llamaron Dios, otros el ser, otros el vacío. Pero todos señalaron lo mismo. Un despertar que nos hace libres del miedo, del deseo y del ego. El problema es que la mente humana necesita etiquetas, necesita pertenecer. Por eso transformamos la experiencia viva en religión, la comprensión en creencia, la unión en frontera.
Y cada vez que alguien intentó romper esa frontera, lo llamaron hereje. Tal vez esa sea la verdadera prueba espiritual. Ver más allá de los nombres, más allá de las formas, y descubrir la unidad que siempre estuvo allí. Y si crees que esta idea es solo poesía, escucha las palabras de una mujer que lo entendió mejor que nadie. Teresa de Ávila dijo: "El alma es como un castillo de cristal, y en su centro está Dios". Si cambias la palabra Dios por conciencia, por ser o por verdad, el mensaje sigue siendo el mismo. En realidad, todos los místicos describen una misma experiencia con distintos lenguajes. Algunos hablan de un vacío lleno de todo, otros de una presencia silenciosa, otros de un amor sin objeto. Pero todos coinciden en una cosa: en ese estado no hay miedo, porque no hay separación. Rumi lo dijo así: "Morí como mineral, y me hice planta. Morí como planta y nací animal. Morí como animal, y fui hombre. ¿Por qué temer? ¿Cuándo fui menos por morir?". Jesús lo dijo así: "Quien pierda su vida por mí, la hallará". Y los místicos hindúes lo resumieron en una sola frase: "Solo muere quien cree que es alguien". Tal vez lo que todos intentaban decirnos era que la verdadera muerte no es el final, sino la disolución del yo que se creía separado. Por eso, aunque las religiones parezcan distintas, su raíz es la misma: el despertar del alma hacia la unidad. Imagínate ahora que todas esas voces, de Oriente y Occidente, de hombres y mujeres, de santos y poetas, se reunieran en un mismo lugar. No discutirían sobre dogmas. Permanecerían en silencio, sonriendo, porque sabrían que están hablando del mismo misterio. Ese silencio es el lenguaje común de todos los sabios, el silencio en el que desaparecen las palabras y solo queda la presencia. Y quizás eso sea lo que quisieron decirnos desde el principio: que el camino espiritual no consiste en aprender más, sino en desaprender, no en acumular verdades, sino en vaciarse hasta que solo queda la esencia. Por eso, si alguna vez te sientes perdido entre tantas religiones, doctrinas o maestros, todos ellos fueron mapas, pero el destino eres tú. El fuego que buscaban arde dentro de ti. La voz que oyeron está en tu silencio, y las frases que se repiten a lo largo de los siglos no son coincidencia. Son la forma en que la verdad se recuerda a sí misma, porque al final todos dijeron lo mismo y casi nadie se dio cuenta. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que esas palabras antiguas siguen vivas dentro de ti, te invito a dejar tu huella en los comentarios. Cuéntame cuál de todas estas frases sientes más tuya. Suscríbete a Luz en la Historia y acompáñanos cada semana para descubrir las verdades ocultas que conectan a los grandes seres de todos los tiempos. Porque cuando compartimos la sabiduría, la luz se multiplica. La verdad no pertenece a ninguna religión. Es la respiración misma del alma humana.